Esto es Latitudes, soy Tere Góngora Basterra y estamos de vuelta con la temporada 5. Paso certero, valiente. Vamos, construyamos puentes. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Como decía una canción que cantaba cuando era niña, las promesas son sagradas. Estamos de regreso con 6 nuevos episodios en este podcast narrativo donde recorremos distintas latitudes para reflexionar, imaginar y ser una voz constructiva. En la temporada 4, hablamos de nuestro rol como habitantes del hogar planeta. Visitamos los 5 continentes y hablamos de prudencia, tolerancia, valentía y respeto. Cerramos anticipando una situación que tenemos en común los humanos que compartimos el hogar planeta: el conflicto. Sí, el conflicto, el desencuentro. Cuando la vida se presenta con adversidades y problemas, la chicha del asunto está en cómo los resolvemos. Así como cada día sale el sol, pues igualmente cada día trae consigo su dificultad. La lucha entre esas emociones que los filósofos estoicos identifican como disruptivas y constructivas. A veces, los conflictos son tan cotidianos que ni siquiera los llamamos así. Por ejemplo, yendo al trabajo te sorprende un bloqueo en el tráfico por obras de construcción. Es un imprevisto en tu rutina, un conflicto simple que no trae consigo mayores repercusiones más allá de un disgusto y el retraso en la agenda del día. Pero hay conflictos que pesan y se sienten en el cuerpo en forma de angustia. Generalmente se dan porque los ignoramos, o porque no queremos prestarles atención, o porque no sabemos cómo expresar lo que sentimos, o simplemente porque nos invade el miedo. Supone un conflicto en serio, una guerra interna que tiene alcances colaterales y efectos tsunami. Otro tipo de conflictos simplemente acontecen. Llegan con una llamada telefónica inesperada, en noticias que estremecen el cuerpo. Son situaciones que ocurren como un terremoto, confrontan nuestras creencias y nos arrojan a territorios en los que nunca antes habíamos estado y nos sentimos en extravío. Ya te digo yo por experiencia que enfrentar el conflicto es todo un camino. Exige conciencia, autoconocimiento, recursos que hay que aprender a encontrar cuando no están a nuestro alcance. Y tiempo. Resolver conflictos conlleva tiempo. A veces, mucho más del que nos gustaría. Transitar el conflicto no es fácil, menos en estos tiempos que favorecen lo rápido y lo fácil. Diría el escritor Rainer Maria Rilke en sus cartas a un joven poeta que tendemos a lo fácil y hacia el lado más fácil de lo fácil. Mientras nuestra tendencia se orienta hacia el camino más cómodo y transitable, por ahí andan los conflictos, presentes, en las mesas de los comedores de las casas, entre los compañeros de trabajo, en las calles saturadas de automóviles con prisa, a la hora de darse la paz en las iglesias, en los campos de fútbol, en los vestidores de los gimnasios, los barrios de los pueblos y los parlamentos de las grandes ciudades. Por ahí andan los conflictos presentes. Ya que los evadimos y les prestamos tan poca atención, me gustaría compartir historias de personas como tú y como yo que han conseguido superar esas emociones. Por tanto, en los próximos 6 kilómetros, voy a contarte algunos relatos para que puedas identificar recursos necesarios
para construir estructuras firmes que te ayuden a superar los obstáculos que hoy nos separan. Y por eso, esta temporada se llamará Puentes. Es una perspectiva bonita para comprender el conflicto, ¿no crees? Y bueno, ya que estamos hablando de puentes, ¿cuántos hay en las cercanías del lugar que habitas? ¿Cuántos se han construido en tu entorno para que los caminos sean transitables? Es que eso me encanta de los puentes. Pienso que el gusto por estas soluciones de ingeniería me viene de la infancia. Cuando era niña, viajaba con mi familia por carretera para llegar a casa de los abuelos para pasar las Navidades. Era un camino de 13 horas con un paisaje variado en el que los puentes estaban presentes. Papá solía inventar toda clase de juegos para que no nos diera miedo la sensación de sobrevolar un lago, un río o incluso una ancha mar. Aunque yo era pequeña, me resultaba sorprendente ver esas conexiones en el camino, apreciar que cada puente era distinto, sus estructuras, sus colores, su función. Cada puente parecía tener una identidad propia. Ahí estaba el ingenio del ser humano, presente en la travesía, latente para ofrecernos nuevas líneas en nuestros propios horizontes. ¿Para qué se construye un puente? Es fácil, ¿no? Un puente se construye para acercarnos, para facilitar el intercambio, para unirnos. Podríamos decir que un puente es una extensión del camino. A veces llega a ser una obra de arte. Cuenta una historia de superación. Es una estructura pensada para resistir. Dependiendo del desafío que suponga su construcción o la historia que nos cuenta, los puentes se convierten en símbolos de una latitud o incluso en patrimonio cultural. Hay ciertas características esenciales de los puentes que son tan evidentes que incluso dejamos de apreciarlas. La más importante, en mi opinión, es que un puente necesita de dos extremos opuestos para levantarse. Un punto A y un punto B. Básico, ¿no? Visible, esencial, pero casi todo el tiempo ignorado. No demoremos más el viaje. Esta primera parte del podcast nos ha servido de calentamiento. ¿Listos para iniciar el trote? Ya que Latitudes es un maratón sonoro de profundidad y de fondo, estiremos bien esos cuerpos y activemos el modo avión. Fuera distracciones. ¿Reconoces bien ese sonido? Escucha, mira. Servirá para saber que cambiaremos de latitud. Ya que Latitudes es también una cuestión de actitud, nos trasladaremos hacia una ciudad europea, a un puente muy pero muy viejo, que será la inspiración para que reflexionemos sobre ese primer obstáculo que nos trae el conflicto, el miedo. Esa emoción primaria que desencadena grandes conflictos, pero que también es un recurso que tiene el potencial para movilizarnos. Venga, venga, vamos con ganas, pongamos dirección hacia Norte 43, Este 11. Estás por recorrer el kilómetro 25 de Latitudes. Nos espera un puente que nos llevará del miedo al amor y viceversa. Norte 43, Este 11. El trote nos ha traído al emblemático puente de una ciudad que es una obra de arte por sí misma. ¡Cuánta singularidad en esta estructura que data del año 150 a.C.! Ya te dije yo que era viejo, ¿no? ¿Cómo lo habrán construido? Imagina que tú estás en un extremo y que al otro lado está alguien con quien tienes un afecto o vínculo especial. Dale, cierra los ojos, imagínala. Quieren acercarse, pero hay entre ustedes un obstáculo natural, un río. ¿Y ahora? ¿Cómo hacemos para acercarnos? El río es ancho.
El río es bravo. El río es peligroso. Piensas. En esa confrontación de peligro y anhelo, surge el miedo. Uy, qué miedo. Te dices. Si apostamos por atravesar el río nadando, podemos ahogarnos. Y quién sabe si el río lleva una poderosa corriente. Además, no sé nadar. Porque claro, es el año 150 a.C. ¿Y si nos arrastra la corriente? Inician los pensamientos tóxicos. ¿Y si morimos en el intento? ¿Y si nos ataca una misteriosa bestia? Ya. Puede que te suene derrotista y exagerado y hasta fantasioso, pero desde el minuto en que lo piensas, tu cuerpo lo cree posible. Además, en el tiempo al que nos hemos trasladado, eso del mundo sobrenatural es bastante creíble. Incluso hoy, Esa es otra de las características del miedo, que crece ante aquello que no sabemos, ante lo desconocido. Pero, ¿y si observamos el río? ¿Y si usamos algo, como un tronco, que nos una? ¿Y si construimos algo? Ah, un pensamiento constructivo. Vaya cambio, ¿eh? El ingenio se despierta, y con él, la posibilidad. Y bueno, eso aconteció. El miedo ante el peligro y el desconocimiento fue superado por el deseo de acercarnos, por la intención de resolver un problema evidente que requería de paciencia, conocimiento y creatividad. He ahí la emoción del amor, un amor por el saber. Ávidos de conocimiento, los habitantes que levantaron esta estructura originalmente volcaron la mirada en los romanos y a una de las técnicas de construcción que más impulsaron por el mundo entonces conocido, la técnica de construcción con arcos. Levantaron 1, levantaron 2, levantaron 3. 3 enormes arcos para soportar los 47 metros de longitud y alegría de extremo a extremo en este río de la Toscana italiana llamado Río Arno. Picco pala, y el puente se levantó, y las personas perdieron el miedo de atravesarlo, y así transcurrieron los años en este puente construido originalmente en madera, y así pasó un siglo, y otro más. ¿Cuántas generaciones humanas habrán caminado por este puente antes que nosotros? Hasta que un día empezó a llover. Gota tras gota tras gota. Llueve, que llueve, que llueve, sin parar. Y el río Arno empezó a subir. Las corrientes se convirtieron en furia. Y este puente, que hoy nos sostiene, no pudo resistir. El puente se va a caer. ¡Jope! ¡Que se cae el puente! ¡Jo! Que el puente se ha venido abajo. No hay un dato preciso que nos confirme cuántas veces este puente ha tenido que reconstruirse parcial o totalmente. Pero en el transcurrir de los siglos, sí sabemos que entre 1335 y 1345, casi al final de esa etapa larguísima de la historia de Occidente llamada Edad Media, el puente se construyó como lo conocemos hoy. Las fuentes bibliográficas nos indican que el diseño arquitectónico se le atribuye a Taddeo Gaddi, un arquitecto italiano que debía ser capaz de representar en la obra su tiempo. Debía cumplir con la función de hacer que aquel puente siguiera siendo un punto estratégico de encuentro e intercambio, pero además debía de hacerlo bello. Para entonces esta estructura ya era un símbolo de aquella ciudad italiana, de su resistencia en aquellos años medievales en los que parecía que el conflicto y el miedo lo habían impregnado todo. Porque una cosita, viajeras y viajeros, no podemos ser tan egoístas. Habrá que promover la empatía histórica. Tú piensa que en los casi 1000 años que duró la Edad Media, se desataron violentas guerras, desastres naturales que en aquel tiempo se consideraban castigo divino, devastadoras pandemias como la lepra y la peste negra de rápido contagio entre la población.
muertes. Se sabe que a causa de la peste negra murió el 75% de la población de Europa. Y eso, como podrás imaginar, trajo consigo pena, hambre y frío, mucho frío. Tal escenario motivó a algunos historiadores a designar oscuro a este tiempo. Además, fue un lapso donde si no seguías lo establecido por la Iglesia, te esperaban las más crueles torturas. No es casual que este tiempo fuera el tiempo de la caza de brujas, la Inquisición y las guerras religiosas. ¿Fue todo miedo en este tiempo? Quizá. Pero hay distintas formas de comprenderlo. Por un lado está el miedo que congela a causa del terror, que era muy real, por cierto. Y por otro, el miedo que despierta y moviliza a la lucha, a construir esas otras formas, esas otras maneras de vivir. Quiero pensar que ese miedo movilizador fue el que llevó al arquitecto Taddeo Gaddi a utilizar las piedras para reconstruir y fortalecer la estructura del reformado puente ante las invencibles fuerzas de la naturaleza. Y es que Taddeo Gaddi hizo algo muy bonito. Respetó el pasado, mantuvo la estructura original de los 3 arcos romanos que durante tanto tiempo sostuvieron el peso del temor de aquella población. Taddeo Gaddi dotó a la obra del ingenio suficiente para hacer de las piedras un enjambre proporcional, armónico, perfecto, que hasta el día de hoy se sostiene y conocemos como Puente Vecchio o Puente Viejo en la ciudad de Florencia, Italia. ¿Es bonito, a que sí? Un puente lleno de encanto e historia. Cuando digo que es un puente habitable, es porque por todo lo largo y ancho de su estructura hay pequeñas edificaciones. Pintoresco, fotogénico, vivo Puente Vecchio que durante muchos años fue mercado de pescadores, carniceros y hasta vendían charcutería. ¿Cuánta vida trajo la ciudad de Florencia? Se cuenta que era tal la afluencia que así también lo eran los desperdicios que los comerciantes arrojaban al río Arno. Un día, en 1593, cuando el rey Fernando I daba un paseo por la zona, estalló en cólera al ver la contaminación del entorno, exigiendo a pescadores y carniceros que encontraran otro sitio para comerciar, ordenando que ese espacio se concediera a joyeros y orfebres. Joyas para una joya de la arquitectura. Eso es lo que hoy encontramos sobre este puente de piedra, el más viejo de Europa, que fue testigo de otros momentos históricos, como el que voy a traerte a cuento en nuestra próxima latitud. ¿Listo o lista para una carrerita? No iremos muy lejos, ¿eh? De hecho, nuestro próximo destino nos aguarda a unos 850 metros. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Vámonos! Han transcurrido 200 años desde que Taddeo Gaddi reconstruyó el Puente Vecchio. Llegamos a un palacio. La carrerita que nos hemos echado ha sido de lujo, porque Florencia es preciosa. ¿Cómo se hace para construir ciudades con un encanto así? Digo, especialmente en los siglos XV y XVI, cuando no se tenían los recursos tecnológicos que hoy están a nuestro alcance. Muchos fueron los factores que hicieron que fuera posible, pero hubo un recurso que, en mi opinión, fue fundamental: la mirada, la manera de ver las cosas que en italiano se solía expresar como saper vedere.
Una mirada que fue un renacer compartido que no se dio de la noche a la mañana, que llevó su proceso y que cuando maduró alcanzó el orden y la belleza que hasta hoy podemos disfrutar. Un renacer que implicó una nueva dirección, más aún tras un periodo sostenido de destrucción y pérdida en el que algo no estaba funcionando. Como te conté hace un momento, Europa había pasado por una etapa en la que el conflicto estuvo presente. 1000 años se habían sucedido con pobreza, hambruna, frío, guerras y enfermedades. En consecuencia, en la atmósfera había pena, cansancio y miedo. Mucho miedo. Sin embargo, hubo un grupo de personas que decidió ver el miedo desde otra perspectiva. A mí, que me gusta mucho eso de la imaginación, me gusta imaginar que el cambio comenzó con un discurso interior, que este grupo de personas se decía: A ver, miedo, vamos a hablar, vamos a llevarnos bien. Ya sé que eres una emoción primaria, que tú, miedo, me haces ser humano, que vas a habitar en mí siempre, que enfrentarme a ti no va de conquistarte, sino de justamente encontrar los recursos para conseguir transformarte en impulso. Sé que eres real, pero así también sé que la armonía existe en la naturaleza. Sé que la belleza es de verdad y que la sabiduría es algo que puede salvarme de que tú, miedo, me congeles. Esa fue la idea en la que este grupo de personas centraron la atención. Saper vedere. Supieron ver. Primero miraron hacia atrás en el tiempo y encontraron en las culturas de Grecia y Roma esos nuevos valores que querían que condujeran sus acciones. Armonía, belleza, sabiduría. Luego, miraron alrededor, su presente, y observaron que aún después de tanto caos, pérdida y destrucción, el río seguía su curso, los pájaros continuaban con su vuelo y el viento seguía moldeando elementos tan rígidos como las piedras mismas en formas variantes, dignas de un artista. Y entonces, en la finitud de sus posibilidades y de su tiempo, se les ocurrió que el infinito podía caber en la pequeñez y la simplicidad de sus manos. Tenían capacidad creadora. El ingenio ya no era algo exclusivo de Dios, como se solía pensar. Era una facultad que las personas podían desarrollar y potenciar, más aún en un tiempo en el que el pincel, el lápiz y el cincel estaban al alcance de la posibilidad. Y entonces resolvieron que la belleza podría salvar al mundo. Verso tras verso, trazo tras trazo, cincelada tras cincelada, los residentes de Florencia fueron más allá de la construcción de puentes y se volcaron en la escultura, la pintura, la literatura e incluso desarrollaron el urbanismo. Empezaron a pensar en la experiencia de una persona al recorrer las calles y pensaron que si conseguían proyectar su visión al espacio común, entonces no importaría cuántos siglos transcurriesen, el entorno sería un medio para recordar lo que el ser humano es digno de realizar. Como si se tratara de una primavera prodigiosa, nombres de grandes referentes en el mundo del arte empezaron a brotar por Florencia y el resto de esta zona de Europa occidental. Los más reconocidos, ya te lo sabes seguro: Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, Rafael y Donatello. Y esta ciudad de la Toscana italiana, Florencia, fue la cuna de esa etapa optimista y luminosa de la historia que hoy llamamos Renacimiento. El saper vedere empezó a moverse y a comunicarse con el mismo flujo con el que fluían las aguas del río Arno. El cauce del río pregonaba por todas las rutas comerciales sobre esa nueva cultura mestiza, rica en visiones de distintos lugares del mundo. Los discursos interiores empezaron a compartirse en foros, charlas, conferencias, alcanzando a personas de distintos perfiles y profesiones,
incluso a los grandes empresarios de la época. Tomemos, por ejemplo, a la familia que construyó el palacio en el que ahora estamos, los Medici. Una familia de la zona, banqueros de abolengo. Imagino que todo comenzó con una conversación interior. Imagino a Cosme el Viejo, quien encargó este palacio, diciéndose a sí mismo: Vamos a ver, Cosme Medici. ¿Para qué te sirve toda esta inteligencia en las finanzas? ¿Cómo puede ser útil tu riqueza para el porvenir de Florencia? ¿Qué han hecho los empresarios en los últimos 1000 años? Quizás gastar su riqueza sin demasiados escrúpulos. Días de fiesta, cazas, vestidos, joyas. Pero, ¿y si tú eliges bien? Venga, Cosme Medici, ponte creativo. Saper vedere. Observa el entorno y la posibilidad. Encuentra la belleza, la armonía, la verdad. ¿Cómo puedes tú, banquero de abolengo, servir a estos principios humanistas? ¿Cómo estás gastando el dinero que generas? ¡Cling, cling! Y a Cosme Medici, que era un gran admirador de las ideas del filósofo griego Platón, le sonó la caja y se le encendió la bombilla del ingenio. Pensó, porque ese renacimiento no fue solo un movimiento artístico, también fue un movimiento filosófico y científico. Vamos a ver, Cosme Medici. ¿Y si circula tu dinero? ¿Y si le proporcionas recursos a los artistas, a los filósofos y a los científicos? ¿Y si promueves una educación de calidad? ¿Y si contratas a filólogos para que traduzcan aquellos textos del griego al italiano y así poder divulgar el pensamiento clásico a las nuevas generaciones? Y así lo hizo. Cosme Medici y el resto de su descendencia se convirtieron en patrocinadores del arte, en inversores del conocimiento, en promotores de la arquitectura y el desarrollo urbanístico, de la invención científica. Cosme Medici y su larga y finita descendencia se convirtieron en mecenas para ese grupo de genios que siglos más tarde se conocieron como humanistas. Ojito, no te pienses que en el tiempo que vivieron estos artistas e intelectuales iban por ahí etiquetándose entre sí. Tipo, hola humanista, ¿qué tal humanista? ¡Qué impresionante tu David, Miguel Ángel humanista! Vaya idea tan brillante has tenido, humanista René Descartes. Ay, humanista Dante Alighieri, qué horrible debió de haber sido tu infierno personal. No, las etiquetas no les interesaban. Tampoco creo que les haya ocupado pensar en cómo llamarse. Les ocupaba más el hacer que el decir. Les ocupaban sus obras, sus observaciones profundas, a detalle, valientes, arriesgadas, elevadas, difíciles. Y ellos, los humanistas de aquel tiempo, experimentaron. Se tomaban el tiempo para experimentar. Piensa, por ejemplo, en Leonardo da Vinci y sus enormes contribuciones a la aeronáutica. ¿Cuántas horas no habrá invertido en descifrar el misterio del vuelo de las aves? ¿Cuántos experimentos no habrá fallado el hombre? Yo imagino que tuvieron que haber sentido miedo. Ser proa de barco en una nueva ruta de cambio, en una atmósfera de pesadumbre, tuvo que representarles un conflicto. No es fácil conseguir que otros se convenzan de la necesidad de modificar la dirección, menos cuando la emoción que predomina es el miedo. Tuvo que resultarles complicado, y ellos no intentaron ni minimizar ni facilitar las circunstancias. ¡Cuánta dificultad para saber ver que un bloque de mármol tiene el potencial de liberar una gran escultura, o que un lienzo en blanco en 2 dimensiones puede aportar profundidad y perspectiva! Si lo llevamos al mundo de los negocios, tuvo que ser difícil para un empresario como Cosme el Viejo modificar la manera en la que los ingresos de sus negocios podrían impactar de una manera distinta y significativa a su ciudad, a su entorno, a los valores. Toda una generación con confianza en sí mismos y en el propósito que les guiaba.
lo vieron con tanta claridad que hoy incluso nosotros también podemos verlo. Y ese tiempo que duró 200 años y que se dividió en 2 etapas conocidas como 400 y 500, aún hoy da luces de lo que las personas podemos conseguir si nos enfrentamos al miedo con amor. Porque si lo pensamos bien, armonía, belleza y sabiduría son otra forma de nombrar el amor. No pienses que fue un tiempo perfecto. No existen tiempos perfectos. Como ahora, entonces también se hablaba de deshumanización, de falta de pensamiento crítico, de necesidad de tolerancia. También existía la corrupción y también había intereses económicos que querían protegerse. Pero las obras de aquellos que creían en algo distinto, evidentes y presentes en el espacio físico, representaron esplendor y sirvieron de inspiración. Sí, el ser humano tiene capacidad para la construcción e ingenio para crear más allá de los límites establecidos. En aquel tiempo también había diferencias de clases sociales. De hecho, el mismo Cosme Medici, que construyó este palacio, fue quien mandó construir un corredor sobre el Puente Vecchio, porque se rumora, en el radiopatio de la historia, que no le gustaba mucho mezclarse con la gente común. Hay que ver con el Cosme, ¿eh? Era un tanto piqui después de todo. Pero bueno, ya que la mirada es un recurso para construir, por lo menos yo elijo ver todas las obras de arte que impulsó y la manera en la que supo contagiar al resto de su familia, por todas las generaciones que le siguieron, ese sentido de responsabilidad por circular sus recursos económicos en obras que sirvieran al arte, la cultura, el patrimonio de esta ciudad de ensueño. Y bueno, la verdad es que tampoco podemos ignorar que estos 200 luminosos años en Europa Occidental representaron el inicio de un tiempo oscuro y cargado de miedo en el nuevo continente, América, debido a la conquista. El miedo otra vez, un miedo real ocasionado por la invasión, la imposición y las diferencias en las creencias. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos intentar comprenderlo. Desde este patio, en el que da gusto sentarse a conversar, he procurado transmitirte la esencia de aquel humanismo, aquel saper vedere que hoy nos llena de asombro y admiración. Hoy sabemos que el Renacimiento fue posible porque la creatividad de aquellos genios fue proporcional al impulso económico de aquellos empresarios, y que aquellos empresarios florecieron sus arcas gracias al flujo comercial que el río Arno le aportaba a esta ciudad estratégica que cuenta con un total de 14 puentes, entre ellos el Puente Viejo, en el que iniciamos el kilómetro de hoy. Saper vedere. ¿Cómo ves, viajera o viajero? ¿Qué valores mueven el mundo de hoy? ¿Qué principios mueven tus proyectos? Mientras reflexionas, es tiempo de despedirnos del Palacio de los Medici. Caminemos por los 850 metros que nos han traído hasta aquí y lleguemos al Puente Vecchio. Miremos hacia el río y antes de que demos otro salto en el tiempo, sabremos que la historia, la belleza y el significado de un lugar así ha conseguido vencer conflictos de enormes proporciones. Es tiempo de movernos hacia una próxima latitud. Vamos a un tiempo un poco más reciente y hacia una experiencia personal. He venido a la biblioteca.
Es octubre de 2022 y últimamente estoy reflexionando sobre el miedo. Es que lo escucho por todos lados, en las conversaciones cotidianas. La gente lo dice todo el rato. Tengo miedo. Está en el entorno. Es como si la atmósfera estuviera contaminada de tanta mentira, de tanta noticia violenta. ¿Soy yo la única que siente que el miedo gana terreno? Es suspicaz. El miedo, me refiero. Se cuela en nuestros planes con risa burlona. Amenaza los espacios de confianza. Y por ahí, ataca. Es sigiloso. El ataque, me refiero. Se acumula, se oculta y crece. Se convierte en fobia, agorafobia, xenofobia, homofobia, claustrofobia. Hace poco la sentí. Viajé a Madrid y anduve en metro por la ciudad. En una de esas vueltas me invadió. La fobia, me refiero. Iba sola y tranquila, cuando de pronto la línea se detuvo. Era imposible ver la salida de aquel metro, ni de un lado ni del otro. Entonces empecé a sentir claustrofobia. Encierro, la imposibilidad de salir corriendo. Empecé a sentir la urgencia de pedir ayuda. Empecé a sudar y a escuchar un ligero pitido en los oídos. Pensé, esto no me ocurría antes de la pandemia. No podía ni siquiera mirar a los demás pasajeros, porque encima me daba vergüenza que alguien notara que me estaba invadiendo el pánico. El miedo a veces hace eso. Nos aísla e inmoviliza y nos obstruye el pensamiento. Engancha. Se convierte en un círculo vicioso, casi tan normalizado como nuestro enganche con los móviles. Si alguien a mi alrededor quizá hubiera estado observando, habría notado mi sudoración o la intensidad con la que cerraba los ojos. No fue el caso. Pareciera que cada vez menos buscamos el contacto visual con los demás. Da miedo que no queramos hacer contacto, que no queramos desplazarnos, como si movernos nos expusiera al peligro. Y en vez de que el miedo nos impulse a ser valientes, nos despierta otras emociones como la ira, la culpa, el odio, la soledad y la vergüenza, misma que yo estaba experimentando en aquel vagón de la línea 8. El miedo muta como virus y nos vuelve crueles. Como dice la poeta española Isabel Bono, primero el miedo, después, si no estás atento, la crueldad lo invade todo. Nos debilita el espíritu, nos convierte en analfabetas emocionales, incapaces de expresar una visión compartida del mundo que queremos habitar. La fobia nos alcanza. Ha alcanzado dimensiones gigantescas, como Goliat. ¿Qué David podrá vencer a un gigante cuyo peso se siente a nivel mundial? Cerré los ojos. En el vagón, me refiero. Estaba a punto de gritar porque no se movía. No llevaba el ansiolítico en el bolso porque había estado mejor y ya no lo necesitaba, o por lo menos eso pensaba. Y así, con los ojos cerrados, comencé una conversación interior. Calma, respira, inhala, sostén 4, exhala, detén los pensamientos tóxicos, tira de tus recuerdos, de lo que has aprendido para enfrentar este miedo que no es real pero que habita en tu mente. Ponle palabras, Tere, construye tu puente sobre el miedo. Me concentré en la respiración, en regular el ritmo cardíaco mientras apretaba con fuerza una maleta. Las respiraciones me dieron un momento de conciencia. En mi desesperación por ver una salida, la sentí. Mis manos, doloridas de tanto apretar. Eso hace el miedo. Nos entume. Así que continué la conversación interior. Relájate, Tere. Suelta. No puedes controlar el vagón. Paciencia. Enseguida volverá a su circulación. No sé cuántos minutos transcurrieron, pero al tiempo la línea 8 retomó la ruta y conseguí bajarme en Nuevos Ministerios.
Me senté en un banco de la plaza de Malasaña y mientras observaba a las personas libres de mascarillas, conseguí recuperar la claridad. Pensé, cuidado, Tere, cuando el miedo se acumula, se convierte en fobia. Pensé que había superado el miedo, pero desde aquel incidente sigo reflexionando por qué aún lo siento y por qué lo acumulo. Supongo que se nutre de la realidad que nos rodea. Guerras, enfermedades, violencia, pena, tantísima pena. No solo está en mi cabeza. Soy consciente de este tiempo que me corresponde evitar y de su dificultad, pero no quiero perderme de vivir. No quiero quedarme con la información que me dan. No quiero quedarme con la destrucción. En cambio, busco otras fuentes, otras ideas, otros relatos. Por eso he venido a escribir a la biblioteca de Agua Dulce. Es lo que tengo al alcance. Es el espacio que me ayuda a tener una disciplina. Es lo que le aporta una dirección al miedo que siento. Y es en la búsqueda en donde encuentro mis respuestas y la inspiración para compartir nuevos relatos que sirvan para aportar armonía, belleza y verdad. O en otras palabras, amor. Esa es mi manera de hacer que el miedo se convierta en impulso. Las palabras son mi recurso favorito para enfrentar con valentía los muchos conflictos que se me presentan cuando me arriesgo a entrar en contacto con las otras personas con las que me cruzo en el trajín que supone vivir. Algunas personas piensan que posiblemente estemos viviendo un nuevo renacimiento. Yo pienso que es posible, que la oscuridad sirve para impulsarnos a encontrar la luz. Que si el conflicto está tan presente, es porque no estamos viendo en el miedo su potencial. Nos está faltando memoria, conversaciones interiores, visión compartida, objetivos comunes. Armonía, belleza, verdad. ¿No son resultado del esfuerzo, la inteligencia y la disposición? ¿Acaso no son una forma de construir puentes que nos lleven del miedo al amor? Y bueno, ya que ha sido el puente Vecchio el que nos ha traído hasta este punto del relato, quiero contarte una anécdota más sobre su historia de supervivencia. Se cuenta que en uno de los momentos más conflictivos de Europa, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, el puente Vecchio fue el único puente de Florencia que no fue destruido. Se cuenta que fue una orden directa de Adolf Hitler, quien alguna vez lo recorrió y se dejó fascinar por su historia, por su encanto, por su belleza. ¿Verdad o no? Lo cierto es que los puentes son uno de los primeros objetivos a destruir cuando estallan los conflictos bélicos. Y lo son porque sin puentes no hay comunicación, ni intercambio, ni posibilidad de acercarnos, ni de ampliar nuestros horizontes. Si construir cuesta, reconstruir todavía más. Pero a veces no solo merece la pena, sino que es necesario. Mis manos, finitas, pequeñas y frágiles, están ya al servicio de la armonía, la belleza, la sabiduría, el amor. Ojalá que las tuyas, en la medida de tus cualidades y posibilidades, también. El pasado no significa viejo. El pasado sirve de faro para el futuro y el presente, una oportunidad para ir un poco más allá de los límites propios. Por eso, entre otras cosas, vengo a escribir a esta latitud. Norte 36, Este 2, justo a un lado de la sección de libros de filosofía. Aquí me siento yo. Y bueno, maratonista de relatos, hasta aquí llegamos hoy. Espero que hayas disfrutado. Hay algunas novedades en esta temporada. La primera es que en vez de tener un nuevo kilómetro cada semana, será cada 15 días. Puedes suscribirte para recibir notificaciones cuando hagamos una nueva entrega. O puedes acompañarnos en nuestras redes sociales.
Encuéntranos como Somos Latitudes. La otra noticia que quiero compartirte es que a partir de ahora puedes ser mecenas de este podcast. La producción de las primeras 5 temporadas han sido posibles mediante mis propios recursos. Destino una parte de mis ingresos personales a este proyecto que tiene por propósito aportarte valor, propiciar la reflexión, fomentar la imaginación y ser un punto de encuentro. Si piensas que cumplimos con ello, me encantará que colabores con nosotros. Nos hemos preparado para hacerlo sencillo y fácil para ti. Simplemente accede a www.somoslatitudes.com/colabora y tendrás el enlace directo a una plataforma de mecenazgo llamada Ko-fi, o si lo prefieres y tienes cuenta de PayPal, también puedes hacerlo por ahí. Para poder hacer este relato, consulté varias fuentes. Todas han contribuido a que pueda llevarte de paseo por Florencia, el Renacimiento, y compartirte esa actitud que tenían los humanistas. Si quieres continuar con la exploración sobre este periodo fascinante de la historia de Occidente, visita www.somoslatitudes.com y entra a la temporada 5, al kilómetro 25. Recuerda también que todos los kilómetros vienen acompañados de una lista de reproducción. También podrás encontrarla en la web. Desde el inicio, este ha sido un proyecto colaborativo. Me alegra compartir que la tripulación me sigue acompañando. La revisión editorial es de Adi Góngora Basterra. La identidad gráfica de Mala Estudio, integrado por Mabel Sánchez y Laura Valero. El diseño de audio de Kenneth Trian. Te presento a los acentos que nos acompañaron hoy. En la voz de esa florentina temerosa que convirtió los pensamientos tóxicos en pensamientos constructivos, una mujer que se enfrenta a los miedos con valentía. Miriam Simón. En la voz de Cosme Medici, el primer gran mecenas de Florencia, Andrés Cruz. Un ser humano divertido, trabajador y generoso que sabe ver. Gracias, chicos, por enriquecer con sus acentos este kilómetro y aportar alegría a mi vida en España. Si disfrutaste de este viaje y te apetece descubrir a otro humanista, date un salto al kilómetro 13. Si prefieres continuar la reflexión sobre los cambios y las metamorfosis personales, date un salto al kilómetro 19. Sin más, te mando un abrazo muy grande desde Agua Dulce, Almería, en España. Allí, hasta la trinchera en la que sabes ver la vida con armonía, belleza y verdad. Seguimos en 2 semanas. Prepárate, que construiremos un puente que irá de la vergüenza a la confianza. Andrés, Miriam, venga, una ayuda, una vez más. Somos los encuentros que tenemos. Somos Latitudes. Adelante, valiente, con miedo y con amor. Avanza.